cuando yo volví ya a mi actividad, nadie se acordaba de mí, entre comillas, afortunadamente. En el curso 2010-2011 yo había decidido dejar la docencia universitaria porque me lo pedía mi cuerpo. Yo tenía compatibilidad siempre el trabajo, la gestión en la administración por la mañana y la docencia universitaria por la tarde, desde el año 1981. Y en la primavera del 2010 sentí que se acabó. Pero claro, el departamento no tengo ningún problema, bueno, ya está, te pide tu excedencia y listo, ¿no? Pero con los másteres no podía dejarlo. Los másteres no podía dejarlo porque eran compromisos curriculares del profesorado. Bueno, pues con estos 10 meses, cuando volví ya tampoco nadie se acordaba de mí. En fin, que me encontré libre por completo y ha sido una bendición, me permitió ya. Disculpa, Emilio, tú hablas de un tiempo antes de que tú sabías que te iba a suceder algo. ¿Cuáles eran los síntomas, las señales que tú recibías? ¿Qué te hacía pensar eso? Mira, yo tengo el convencimiento, Lourdes, de que toda persona que va a vivir el tránsito lo sabe antes. O sea que eso es una constante de todos los seres humanos. Yo en este momento tengo ese convencimiento. Pero da igual que sea una enfermedad, un accidente, es decir, cuando se dice, bueno, un accidente, no sé, el accidente de Galicia de este verano, ¿no? Yo estoy convencido que las personas que fallecieron en esos accidentes antes han sentido que iban a hacer el tránsito. Yo creo que eso es una característica humana, que lo sienten. ¿Y tú tenías alguna en lo cotidiano, te venía alguna imagen o era una percepción? Nada preciso, era una percepción muy concreta, pero a su vez difusa. Es decir, yo no sabía cómo iba a venir, no sabía si iba a ser una enfermedad, no sabía si iba a ser, yo qué sé, vamos a suponer una ruptura de pareja, no tenía ni idea, pero sabía que algo iba a suceder, que iba a trastocar mucho mi vida cotidiana y que me iban a ayudar. Sobre todo, yo el ejemplo que pongo es que yo en ese momento estaba desatando nudos, a los que estaba atado, y que yo sentía la necesidad de soltar esos nudos, pero yo lo estaba soltando al ritmo de la mente, es decir, cómodamente, y era muy lento el proceso, claro. Y yo digo que esto sirvió para que viniera Alejandro Magno, que fue el que en el nudo gordiano y ¡bum!, le dio un porrazo a todo y se acabó todo, salto por los aires y todo solucionó. Mira, muchachos, ya está. Yo creo que nuestro ser, en este caso mi ser interior, actuó, tomó el mando y dice, bueno, como lo dejemos en manos del yo mental, esto no va a haber forma. Tú has hecho una gran labor como pedagogo, de hecho has estado en la universidad durante 20 años, ¿no?, dando clases de economía política. Más de 20 años. Desde el 81, bueno, yo terminé la carrera y empecé a dar clases, o sea que estaba hasta el 2010. Yo estaba dando fundamentalmente economía política en la Facultad de Derecho de Sevilla. ¿Sí? Y pasas de dar clases de economía política a unos contenidos pues bastante más herméticos y además de una forma totalmente natural, con una fluidez. Sí, además hubo un tiempo largo donde ambas cosas se complementaron. Y yo empecé a tener, vamos a decir, una decantación por lo conciencial y lo espiritual de una forma clara a partir de una experiencia, que no fue una experiencia tremenda como esta que he comentado, que se produce en febrero del 2010 en América Latina, en Montevideo. Ahí hay una serie de circunstancias que cuando yo vuelvo, yo ya me meto por completo en los temas espirituales. En principio muy de la mano de los principios herméticos del Kybalión, yo me puse a reescribir el Kybalión, porque por una experiencia que tuve en América Latina, en Montevideo, me di cuenta que me lo sabía de memoria, pero no sabía de qué, me sabía yo de memoria el Kybalión. Es decir, yo era capaz de escribir el Kybalión. Estaba recordando. Sí, de recordarlo, pero evidentemente no de vitalidad física, es imposible. Yo un libro que jamás había leído ni conocía de su existencia hasta ese momento. Y entonces lo que sentí fue una especie de reescribirlo, ¿no?, de reinterpretarlo a la época actual. Y eso, bueno, pues dio lugar junto con otro escrito a un libro que salió finalmente en el 2005. Y yo en ese momento estaba en pleno fregado, es decir, daba clase en la universidad, era vicealcalde de Sevilla, y yo publiqué ese libro. La gente me decía, estás loco, no te van a crucificar por completo, ¿no?, con la locura que estás diciendo. No pasó nada, todo fue mágico y ya está. Es decir, que durante un tiempo se compaginaron ambas cosas. Podemos decir que cuando ya todo se ha decantado hacia el ámbito espiritual, eso sí, mantengo una actividad laboral de la que vivo, la que yo digo que es como me mantiene la providencia y lo que permite que dé charla y tenga encuentros sin necesidad de que nadie pague nada, porque estoy becado por la providencia. Pero vamos, más allá de esa actividad laboral, que es muy grata, no me genera conflicto ninguno ni ningún tipo de estrés, yo todo lo que hago está dedicado a la espiritualidad, absolutamente. ¿Y a qué te dedicas laboralmente ahora? Pues yo tengo posiciones, a la vez que entré a la universidad en el 81, preparé posiciones a técnico de la Administración General del Estado. Y la aprobé. Y tengo plaza hace mucho tiempo en la Diputación de Sevilla de subdirector de área. Ahora mismo estoy en el área de asistencia técnica municipal y es un trabajo muy grato y muy gratificante. Buenos compañeros, buen clima laboral.
Os tengo que parar. Sí, ¿No vais a guardar algo para la entrevista? Sí, hemos empezado ya. No, si es que yo no tengo que salir, es que se han puesto a grabar. Estaba diciendo que era interesante, pues yo ya he puesto... No, yo puedo hablar, digo, bueno, cambiamos más. ¿Hemos de cambiar? Están entrando... No, porque entonces Qué bonita desde la... Le podéis poner un vídeo complementario, Exacto, yo que sé. Vete a saber lo que surge al final, la providencia manda. O sea, Sí, nunca se sabe. Y esto está siendo, bueno, lo hemos soltado ya. ¿Qué sorteamos? Ya. Esto ya no Vale, es vale, Pau. Esto ya no está Bueno, en nuestras manos. la idea, Emilio, es hacer una tertulia. ya, perfecto. Ayer estuvimos en Lleida, no se lo contaba a ellas, pues al final acabamos haciendo una tertulia. Eso es bonito porque surgen muchas ideas, surgen... Además, muy divertida, fue una tertulia muy divertida. Bueno, un poquito de todo. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Ok. Bueno, estamos aquí en Barcelona, hoy es 28 de septiembre de 2013 y estamos con Emilio Carrillo, que ha venido a visitarnos una vez más. Encantado. Estamos con Silvia, que es la que lleva el tema de comunicación en Zoe Comunicación, y tenemos a Lourdes, que es terapeuta. Y estamos aquí, nos hemos encontrado, nos hemos reunido para hacer algo un poco diferente a lo que es una entrevista normal y corriente con Emilio, ya se las han hecho muchas. Aquí todos tenemos preguntas para Emilio, así que... Yo también tendré preguntas, ¿eh? Y con mucho gusto te responderemos, ¿no? Y es un momento pues de empezar para que puedas recibir nuestras inquietudes, que en parte serán las inquietudes de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, yo os ofrezco que empecéis las damas primero. Te queríamos agradecer, Emilio, que nos ofrezcas tu tiempo, que sabemos que vas bastante acelerado. El agradecimiento es ¿no? mío, de verdad. Y también a Martín de Agococo Barcelona por ofrecernos este espacio. Bueno, tengo una primera pregunta. ¿Tú has salido de la Matrix, de alguna manera, se puede decir, no sé si es correcto, y has experimentado la quietud que en realidad todos somos, ¿no? ¿Se puede decir que eso es el rostro de Dios? Voy a poner un ejemplo para que se entienda y responder tu pregunta de una forma breve y creo que se va a entender bien. Hay una película por todos conocidas, o por la mayoría de las personas conocidas, que es Matrix, precisamente. Matrix ha tenido varias partes, pero yo me refiero fundamentalmente a la primera. En Matrix hay un protagonista que es Neo. Neo, al final de esa película, consigue salir y entrar de la Matrix a voluntad. Es decir, la experiencia de Neo no es abandonar la Matrix, sino poder salir y entrar de la Matrix cuando uno quiere, a voluntad. El proceso que he experienciado y que comparto es exactamente eso, no en una película, sino en la vida real. Ciertamente los seres humanos desarrollamos nuestra experiencia vital en una especie de Matrix. Incluso la teoría científica de vanguardia hoy día nos hablan de una matriz holográfica a través de la teoría del principio holográfico. Esto es una matriz, porque la estamos generando continuamente nosotros desde nuestra conciencia. Cada uno está generando, por decir de alguna forma, es su holograma, y entre todos estamos originando una gran matriz holográfica, al modo de lo que la película esta pone de manifiesto. Pues bien, el ser humano, no yo, sino cualquier ser humano, tiene capacidad suficiente como para vivir en la Matrix, que para eso estamos aquí en este plano, será por algo, si no, no habríamos quedado en el otro plano, es decir, realizar nuestra actividad y nuestra vida en la Matrix, disfrutar, entre comillas, de la Matrix, y en paralelo salir de la Matrix a voluntad propia. ¿Cómo se sale de la Matrix a voluntad propia? Pues algo muy simple, es la conexión con nuestro ser interior. Y eso efectivamente se puede llamar de muchas formas, pero una buena forma de llamarlo es como tú lo has hecho, quietud. Es encontrar esa quietud que todos tenemos en nuestro interior. Nosotros somos seres divinales. Dios es yo, Dios es cada uno de nosotros. Y nosotros podemos conectar con esa divinidad. Esa divinidad es amor, esa divinidad es pureza, esa divinidad es paz, esa divinidad es quietud. Y eso lo podemos hacer todos, sin ningún tipo de problema. Aunque a la mente le pueda parecer algo imposible o desconcertante, lo podemos hacer todos. Cuando eso lo consigues, estás conectando con tu quietud. Y ahí me gusta decir que a partir de ese momento tú puedes volver a la matriz.
y dentro de la matriz ser consciente de que estás en una matriz. Dentro de la matriz, cuando tú quieras, incluso en plena vorágine, conectar con ese punto de quietud y finalmente conseguir que el movimiento en la matriz sea el resplandor de tu quietud. Que esa quietud que todos atesoramos, nuestro movimiento, nuestra vida, nuestra forma de actuar en la vida cotidiana, de reaccionar, de accionar, nuestras actitudes, estén siempre en conexión con esa actitud, con esa quietud, con ese amor que todos atesoramos. Porque dices que en realidad el vacío está vivo, vibra, ¿no? Bueno, no es que lo diga yo. Afortunadamente la ciencia hoy día está poniendo de manifiesto que las dicotomías que nuestra mente ha formulado históricamente no tienen sentido. Vivimos en un mundo que nosotros hemos creado como un mundo dual, lleno de dualismos, pero eso no es real, esa matriz dual no es real. Y una manifestación es que no hay dualidad entre ciencia y espiritualidad. De hecho, hoy día la ciencia, en sus indagaciones, está poniendo de manifiesto y está confirmando lo que corrientes espirituales ancestrales siempre han dicho. Por ejemplo, corrientes espirituales ancestrales han hecho referencia a, vamos a decirle así, una especie de núcleo duro, de núcleo fuerte de la deidad, de lo divino, que han calificado de vacío, de nirvana, y a partir de ahí que todo emana, en que todo surge de ese núcleo duro, de esa dimensión que en el libro yo denomino la dimensión subyacente de la divinidad. La divinidad tiene una dimensión subyacente y una dimensión superficial que emana de lo inmanifestado, emana lo manifestado. Eso también tiene que ver con el Tao, ¿no?, de los orientales. Pues bien, lo que la ciencia nos está diciendo hoy es que el vacío, cuando es absoluto, sin embargo, es algo. Es decir, que el vacío vibra. A mí me gusta decir que el vacío vive. De hecho, en julio del año 2012, es decir, hace poco más de un año, el acelerador de partículas de Ginebra y el de Estados Unidos, los científicos hicieron ruedas de prensa simultáneas, creo que fue el 3 y el 4 de julio, para poner de manifiesto que lo que Einstein ya había barruntado, porque Einstein ya lo intuyó, pero no había podido demostrar, hoy día la ciencia lo ha demostrado. El vacío vibra, con lo que las corrientes espirituales nos han dicho, de que lo divino es todo, pero hay una dimensión subyacente de la que emana vibracionalmente el célebre Om de los orientales, de la que emana vibracionalmente lo que llamamos el mundo manifestado. Hoy la ciencia está comprobando que eso realmente es así. Al principio fue el verbo, ¿no? Claro, el verbo sería, Silvia, para que nos podamos entender con un ejemplo, es como si esa dimensión inmanifestada, ese no nombre, ese no ser, que es incomprensible para la mente, pero que se puede alcanzar desde el corazón, cantara, me permite el ejemplo, como si hiciera un cántico. Ese cántico es el Om, que es una vibración pura, una vibración primigenia, un Om con mayúscula. Bueno, pues a partir de ahí, ese Om primigenio, de vibración pura, rebota, reverbera en el propio vacío. Es decir, dicho coloquialmente, hace eco en el propio vacío. Todos sabemos que una habitación, cuanto más vacía está, más fuerte es el eco, ¿no? Bueno, pues ese Om, esa vibración pura y primigenia, rebota, reverbera en el propio vacío. Ese es el verbo. El eco es el verbo. Y ese eco es una serie de sucesivos Om, 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 que no son ya la vibración pura e infinita del primer Om, sino que se desencadena como consecuencia del eco generado por ese primero. Om, Om, Om. Cada nuevo Om que va surgiendo ya tiene una vibración finita, y cada nuevo Om que va surgiendo tiene una vibración menos pura que la anterior, menos pura, más densa, más densa. Eso es lo que la ciencia denomina dimensiones. Las dimensiones son franjas vibracionales. Es como si el eco que va generando esa vibración pura y primigenia lo clasificáramos en función de su banda vibracional, y eso son las dimensiones. La tercera dimensión sería, bueno, pues un Om en el eco que tiene una vibración, vamos a decirle, bastante más densa, ¿no?, de lo que es la vibración pura y primigenia, sin menoscabo de que la vibración pura y primigenia está en la esencia de todo, con lo que cualquiera de nosotros tiene siempre esa dimensión subyacente y esa vibración primigenia interiormente. De hecho, cualquier ser humano, como el resto, ¿no?, pero de las formas de vida, pero cualquier ser humano, tenemos un componente vibracional, vamos a llamarle denso, que es nuestra corporeidad. En esta dimensión, bueno, pues un cuerpo, en otra dimensión puede ser energía, pero también tiene una mayor densidad que la vibración pura y primigenia. Pero en todos nosotros está
la esencia divina. En todos nosotros está la vibración pura y primigenia. En todos nosotros está lo no manifestado, en todos. A ver, Emilia, tú me has propuesto, después te paso la palabra. Estás hablando de que todos somos divinos, pero hay personas ahora mismo pues, que están pasando hambre, personas que están pasando penumbras, y eso no pueden llegar a percibirlo. ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, yo eso yo lo discuto, pero permíteme que lo discuta contigo. No, tanto, faltaría más. Vamos a ver, mi experiencia personal durante muchos años ha sido de realizar mucha actividad de cooperación al desarrollo. Norte de África y América Latina. Yo he ido comprobando que desde el mundo que todavía denominamos desarrollado, tenemos una serie de clichés que no son correctos. Yo en la zona donde más hambre he conocido también una espiritualidad potentísima, potentísima. He ido comprobando como, sin embargo, en zonas donde hay muchos bienes materiales, hay un mayor alejamiento de lo que realmente somos. Por tanto, yo entiendo tu pregunta de la forma que voy a comentar ahora, no desde el punto de vista de las necesidades materiales, no. Hay algo que sí nos aleja realmente de la espiritualidad y no es la falta de recursos materiales. Lo que nos aleja de la espiritualidad es cuando por las circunstancias que sean, las que sean, me da igual el contexto socioeconómico, me da igual el contexto cultural, nos identificamos con el vehículo que nos sirve para vivir experiencias. Todos somos dimensiones espirituales encarnadas en el plano humano voluntariamente. No estamos aquí forzados, estamos aquí para vivir en este plano, para vivenciar una serie de experiencias en este plano, voluntariamente. Pero nuestra dimensión espiritual, para experienciar en este plano, necesita un vehículo, necesita un cuerpo en el que entrar, entre comillas, y desde el que desplegar sus vivencias. En ese sentido, a mí me gusta decir que la dimensión espiritual es una especie de conductor y el cuerpo es un vehículo que le sirve al conductor para moverse y experienciar por este mundo. ¿Qué problema ocurre en muchos casos a muchos seres humanos? Que en lugar de identificarse con el conductor, se identifican con el coche. La identificación con el vehículo es el aferramiento, es la identificación con un yo que es muy importante, un yo material, un yo mental y un yo emocional, que es muy importante, que tiene su papel, que sin ningún tipo de duda tiene su funcionalidad. Pero ojo, nosotros no somos solo eso. Eso, por así decir, es la parte, siendo maravillosa, es la menos significativa, porque tiene fecha de caducidad. Ese vehículo tiene fecha de caducidad, nosotros no tenemos fecha de caducidad, el conductor no tiene fecha de caducidad. Y el quid de la cuestión está cuando el ser humano, en lugar de identificarse con el conductor, por las razones que sean, se identifica con el vehículo. Y solo ve la vida a través de los sentidos corpóreos mentales. Cuando solo se ve la vida a través de los sentidos corpóreos mentales, se cierran otras ventanas. Se cierra la ventana del corazón, se cierra la ventana de la intuición, de la inspiración, etcétera, etcétera. Y claro, cuando eso sucede, la matriz se densifica mucho y no vemos más allá, no somos capaces de ver más allá. No sé si... Tú antes hablabas del vacío en un proceso cuando una persona va adquiriendo más conciencia de lo que es, de lo que le rodea, llega a un punto donde se encuentra con ese vacío internamente. Y por mi experiencia siento, primero por mí, pero también por las personas que acompaño, siento que hay una tendencia a escapar cuando uno se encuentra verdaderamente con ese vacío que está lleno, pero que es vacío al fin y al cabo, porque uno se encuentra en el aire y no sabe a dónde acogerse. ¿Cómo tú viviste ese momento, si lo viviste? Sí. Lo has descrito, mejor no lo puedo describir yo, lo que lo has escrito tú. Porque lo que se vive es simplemente una experiencia de soltar, de soltar, de soltar. A mí me gusta insistir, como Joan Suárez sabe perfectamente, que nuestro camino, nuestra vía, no es la suma, sino que es la resta. Es decir, cuando te identificas con ese yo físico, material, emocional y mental, uno piensa y cree que el camino es sumar. Sumar bienes, sumar gente, sumar experiencias, sumar... Y sin embargo te das cuenta cuando conectas con tu interior, cuando te identificas no con el coche sino con el conductor, de que el camino es todo, es soltar, es restar, que has metido en tu hogar demasiado mueble, lo que te pide todo es soltar mueble. Pues bien, cuando vas soltando y cuando por fin se produce esa reconexión con lo que realmente somos, efectivamente, tal como tú has dicho, hay un punto culminante donde te quedas sin referencias.
porque todas las referencias que te han servido, ¡plac!, ya no te valen. No es que no estén ahí, están ahí, tú las contemplas en el mundo, pero ya no las puedes hacer tuyas y te quedas sin referencia. Y ahí efectivamente se vive una especie de vértigo. ¿Qué es lo que puedo compartir en ese punto? Confiar en la vida. Ese vértigo hay que dejarlo en manos de la providencia, que nuestro verdadero ser en acción, y en manos de la vida, confiando en la vida. Y solo las piezas van encajando. En ese momento culminante, lo que se comprende es que la naturaleza de Dios es la nuestra, que los atributos que le hemos dado a la divinidad son los nuestros. Antes hablaba del amor, de la quietud, de la paz, también del vacío. Y claro, en ese momento culminante se produce algo que es extremadamente práctico, que no es teórico, que no es teológico. A mí me gusta decir que esa especie de retorno a lo que somos, esa reidentificación con la divinidad que somos, dicho de una forma metafórica muy bella, ese retorno al hogar, se plasma prácticamente en cuanto que todos los atributos que le hemos dado a la divinidad, de forma no mental, sino de forma espontánea y natural, empiezan a aparecer en tu vida. Ejemplo, cuando conectas con la naturaleza divinal que todos tenemos, efectivamente te das cuenta de ese vacío, de esa quietud. Bueno, pues eso te lleva inexorablemente a que todo tu interior clame por una vida sencilla, por una vida sencilla. Una vida donde te das cuenta que no necesitas tantas cosas como pensabas que necesitabas, y todo lo que estás pidiendo es sencillez. Las necesidades, hemos acumulado muchas cosas que realmente no necesitamos, austeridad desde el punto de vista del número de necesidades y de la forma de cubrir las necesidades. Y a mí me gusta traer a colación, cuando hablo de esto, de la experiencia maravillosa de conexión con su divinidad desde la perspectiva que estamos comentando, de ese ser magnífico que fue San Francisco de Asís, ¿no? Y que al conectar con su dimensión interior y al percatarse de ese vacío, ¿no? de esa omnipotencia que se basa en no necesitar nada, ¿no? Que es lo que tenemos realmente en nuestra naturaleza divina, dijo aquello de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, ¿no? Eso es una manifestación práctica de la conexión con nuestra divinidad. Vivir el aquí y ahora. ¿Cuánto se habla, verdad, actualmente de vivir el momento presente, de no estar rebotando entre el pasado? Páginas y páginas, Dios mío, páginas y páginas. Pues bien, ese aquí y ahora es una exigencia de tu interior. Cuando has conectado con lo que eres, eso te lo exige tu propio, todo, incluso tu cuerpo te empieza a exigir eso, vivir en el momento presente, porque nuestra naturaleza divinal es instantaneidad. No es que sea eterna, no, es instantaneidad. Es un momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve. Entonces, claro, no vas a querer vivir en el aquí y ahora, si es que es lo lógico, es que es tu naturaleza lo que lo está exigiendo. Si conectas con tu naturaleza divinal, te das cuenta que eres quietud y ahí hay silencio. Pero no es un silencio de desamparo, no es un silencio que te llena, es un silencio rico, enormemente rico. Y eso se plasma en la vida diaria, porque a partir de ese momento se buscan espacios de silencio. Es decir, en tu vida diaria busca espacios de silencio. Son ejemplos de cómo la conexión con nuestra naturaleza divinal, que muchísimos seres humanos estamos llevando a cabo, sin necesidad de que la mente siquiera se dé cuenta, hay algo en tu interior que empieza a plasmar esa conexión en la vida cotidiana. Prácticas concretas, la práctica de la vida sencilla, la práctica del aquí y ahora, los espacios de silencio, la desaparición de los miedos. Los miedos van como por arte de magia diluyéndose, te vas dando cuenta de que son cosas mentales, y te va entrando una libertad, porque la libertad es la ausencia de miedo, ni más ni menos que la ausencia de miedo. Todo eso desaparecería por completo, si no podrías estar lo que estás haciendo viniendo de donde vienes, ¿no? También. Sí, la verdad es que ahora si hago una introspección en mí mismo, no encuentro miedos, esa es la verdad. No sé si habrá alguno por ahí que aparecerá en un momento determinado, que lo aceptaré, porque la aceptación, yo acepto de mí mismo, y todos los seres humanos, yo creo que de la misma forma, aceptar de nosotros mismos todo. Y aquellos elementos donde te das cuenta de que aparece, no sé, todavía ese yo físico, emocional, mental, que lleva asociado un ego, ¿no? Cuando aparece ese ego, o cuando a veces te aparece algún miedo, oye, aceptarlo y reírte, observarlo y reírte. Y de esa forma, aceptando, observando, aceptando y riéndote, eso se va diluyendo. Lo que no podemos hacer, creo yo, es resistirnos, pelearnos, porque la resistencia es persistencia. Entonces, por supuesto que todavía de vez en cuando yo veo en mí mismo, me observo y veo un ramarazo, sobre todo todavía de alguna actitud egoica, ¿no? Bueno, pues lo acepto, digo, oye, todavía sigue ahí esto, ¿no? Lo acepto desde la observación, me sonrío, me río y digo, bueno, ya la vida se encargará de diluirlo. Y lo diluye, la vida lo diluye.
Es una herramienta para que las personas que nos están escuchando puedan empezar a trabajar en sí mismas, sería que buscasen ese espacio de silencio, ¿no? Por supuesto. Observación, aceptación, y la observación inexorablemente conlleva la necesidad de espacios de silencio, es decir, que cada cual lo llame como quiera. Sí, no, o sea, me refiero a espacio de encuentro, tienes que tener espacio de encuentro contigo mismo. Es que si no, no te un espacio de silencio. O sea, esas personas que tienen una vida ajetreada, que no paran en todo el día, que se busquen ese espacio de silencio y aunque sea poco al principio, que lo vayan disfrutando. Yo creo que eso sería una manera, ¿no? Una herramienta de que ellos pudieran conectar o empezar a conectar. Sin duda ninguna. El buscar esos minutos de silencio, que cada cual sean más o sean menos, y en el momento del día que se considere oportuno, es clave. Hombre, a partir de ahí se va entrando en una práctica cotidiana donde te das cuenta de que la célebre meditación, con independencia de que yo, por ejemplo, la hago, ¿no?, todas las mañanas, hora y media para empezar el día, pero para mí la meditación, a lo mejor hay un momento determinado, como la espiritualidad, yo siento que tenemos que vivirla en absoluta libertad, porque nuestra divinidad es de una libertad radical, entonces no hay normas. Entonces yo estoy libre conmigo mismo de que si en un momento determinado algo me dice que ya no medito por las mañanas, yo no me voy a agobiar ni me voy a flagelar. Oye, pues no medito por las mañanas, ahora mismo lo hago porque me apetece, pero no lo sacralizo, ¿no?, ni lo convierto ahí en una cosa ahí de obligación. Una obligación. No, por favor, la espiritualidad, eso ha sido algo que nos han enseñado las religiones, y han tenido su papel, pero ya está bien, vamos a vivir la espiritualidad en libertad. Bueno, pues la meditación no es algo que tengamos que concentrar en un momento concreto. La meditación es una actitud ante la vida. Y en estos momentos podemos estar aquí estamos hablando, y podemos a su vez mantener esa conexión con la conciencia plena. No con el yo mental, no con el yo emocional, sino con la conciencia plena. Y eso simplemente se adquiere como un hábito, igual que adquirimos hábitos, no sé, tenemos el hábito de comer no sé cuántas veces al día. Y lo mismo, si no tuviéramos ese hábito, no comeríamos nunca, y lo mismo viviríamos sin comer. Lo mismo un disparate lo que he dicho. Pero lo pongo como ejemplo. De hecho, hay personas, ¿no? Lo pongo como ejemplo de que metemos muchos hábitos creyendo que son verdades fundamentales. Bueno, pues siguiendo lo que Joan ha comentado, efectivamente una buena práctica es meter el hábito de espacios de silencio, que lo mismo no tienen por qué ser mucho tiempo durante ni tampoco tiene por qué ser en meditación. Ni tampoco tiene que ser en meditación, puede ser un en espacio silencio, donde puedas estar contigo mismo, donde no tengas ni miedos ni angustias, sino que tengas ese espacio de paz y tranquilidad, que es una de las mejores maneras para poder conectar con esta, vamos a llamarla inteligencia. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y tú cómo meditas?, ¿no? Digo, oye, qué difícil es responder eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una práctica que para mí es la más habitual, que es por llamarlo de alguna forma, la meditación zen. Bueno, estarte sin pensamiento, ¿no? Los pensamientos, los que vienen, los vas recibiendo y los vas dejando fluir, los aceptas y los vas dejando que se vayan. Y poco a poco la mente se cansa de lanzarte pensamientos y va adquiriendo esa conexión con tu interior. Pero después hay veces que a mí lo que me apetece, por ejemplo, yo qué sé, es escuchar a Brahms y hacer una meditación, un encuentro con mi interior, con la música de Brahms o con la música de Joan Sebastián Bach de fondo, o con la música de Secret Garden. Y hay veces que lo que me gusta es poner canto gregoriano, o hay veces que lo que hago es poner la voz de algún amigo o amiga que recitan temas para de meditación, y lo pongo como elemento de fondo, o que yo mismo me pongo a cantar. Bueno, ¿cómo se puede encontrar uno mismo cuando canta? Pues sí, se encuentra uno mismo cuando canta, es decir que libertad, es decir, vamos olvidando de tantos clichés y tantos estereotipos cerrados. ¿Podríamos interpretar que meditar sería estar haciendo algo que te gusta? Vivir la vida, disfrutar, de hecho, disfrutar de aquello que estás haciendo. Fijaros, vivir la vida y disfrutar, también eso Joan ayer se cansó de escuchármelo. Nosotros estamos aquí voluntariamente. Somos la divinidad que se está expresando a través de nosotros cuatro. Ahora mismo la divinidad se está expresando a través de nosotros cuatro. Nosotros somos seres divinos, y lo que nos diferencia es que al plasmar aquí esa divinidad, nuestra dimensión espiritual, cada uno tenemos nuestros dones y talentos. Cada uno lo suyo. Cada ser humano tiene sus dones y talentos. Pues bien, vivir, lo que es vivir, no sobrevivir, sino lo que es vivir es poner en práctica los dones y talentos. Cuando se ponen en práctica los dones y talentos, todos podemos compartir la misma experiencia. El don tuyo, el de Joan o el mío, da igual, pero la puesta en práctica siempre es natural, es espontánea, se hace con entusiasmo, que viene del griego y significa Dios en ti, ni más ni menos, claro, como
los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad, se realizan con entusiasmo, porque entusiasmo significa Dios en mí y Dios en ti. Y cuando se está realizando, cuando uno está practicando sus dones y talentos, por ejemplo, el tiempo desaparece. Desaparece el tiempo. Es la manera de reconocerlos, ¿no? Sí, sí, cuando estás haciendo bien y pasas el tiempo volando. Por tanto, cuando se practican los dones y talentos, te vas dando cuenta de que empiezan a surgir una serie de experiencias que están ligadas a la meditación o a los espacios de silencio, al encuentro con tu interior, porque realmente es como si, clac, aunque estés haciendo cosas, es un no hacer que te mete en ti mismo, que te conecta con ti mismo. Es muy bello. Y puede ser, los dones y talentos son todos maravillosos, no hay jerarquía entre ellos. A mí me gusta decir que no es más importante el don de una persona como fue Albert Einstein, que es capaz de escrutar el universo y sacar las leyes de la astrofísica, a una persona que sepa hacer una buena tortilla de patatas. No sé, allí en Andalucía, que le damos mucha importancia a alguien que sepa contar con gracia un buen chiste, ¿no? Oye, que alegre una velada y hace que todos nos riamos. Son dones y talentos, y los dones y talentos no tienen jerarquía. Y fíjate por dónde, la Madre Teresa de Calcuta a eso lo llamaba ser santo. O sea, ejercer los dones y talentos, decía que eso era la santidad, y que un hombre o una mujer santo es el hombre o la mujer que pone en práctica sus dones y talentos, el que sea. No hay ni más importante ni menos importante. Pero eso que estás diciendo también está que esa persona, cuando está poniendo en práctica esos dones y esos talentos, como la Madre Teresa de Calcuta estabas hablando, ya no le dan importancia a eso, porque para ellos es una cosa ya tan natural, que sale tanto de dentro que para ellos ya no tiene. Que vas ahí, como dices tú muchas veces, oye, no me aplaudáis, oye, los abrazos todos los que queráis, pero los aplausos no, porque como es algo que te sale desde tu interior, desde tu corazón, para ti es dar tu talento y lo entregas y ya está, no tiene más importancia. Hay mucha gente que espera recompensa de aquello que está haciendo. Entonces, cuando tú estás esperando recompensa, si estarás conmigo o no, ya no estás en ese talento. Efectivamente. Los dones y talentos se ponen en práctica porque te sale de dentro. Dicho de una forma muy coloquial, porque no puedes evitarlo. Están integrados, ¿no? Sí, y no puedes evitar que te salgan. Cuando se produjo ese punto de vértigo al que antes hacía referencia, yo tuve una serie de semanas de pérdida de referencias. Y la gran pregunta era, me he dado cuenta de que no es necesario hacer nada. Yo me di cuenta, al perder el sistema de referencia, una de las cosas que me percaté es la innecesidad de hacer. No es necesario que haga nada. Si yo no estuviera aquí, al mundo no le iba a pasar nada, ni a la creación, ni al universo. Si yo estuviera recogido en una habitación y no me hubiera movido en todos los años de mi vida, ni a la humanidad, ni al planeta Tierra, ni al universo le hubiera pasado nada. Con lo cual no es necesario que yo haga nada. Y yo estaba instalado ahí en una pérdida de referencia y con un cierto vértigo, pero bueno, digo, mira, ya se encargará la vida de responderme. Y la vida se encargó de responderme y lo hizo a través de los dones y talentos. Vive. Si estás aquí, no es para aislarte, es para vivir. Si estás aquí es para, sabiendo que estás en la matriz, sabiendo que estás en la matriz, cuando tú quieras te sales, te conectas con tu quietud, pero la matriz, vívela, disfrútala, no te escondas. ¿Cómo disfrutamos de la matriz? Viviendo, no sobreviviendo. Sobre todo porque todo parece que pasa por aquí, por la cabeza. Sentimos la vida desde aquí, no desde aquí, ¿no? Que tiene que correr por las venas. Por las venas y por el corazón. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que realmente no es necesario que hagas nada, te das cuenta también de que lo único que como expresión de nuestra divinidad tú quieres desplegar, que es un hacer, no haciendo, son tus dones y talentos. Yo en ese momento lo que me percaté es que mi nómina de dones y talentos no es muy amplia, pero tengo uno que es introspección, comunicación, con el que disfruto. Pues ya está, oye, voy a vivir disfrutando de la vida, compartiendo con los demás en comunicación lo que siento en mi interior. Pero no lo hago, como bien dice Joan, no lo hago para que me reconozcan, ni para que me admiren, ni para que me aplauden. Y además, incluso, y eso a lo mejor choca un poquito más, yo también se lo digo a la gente, ¿no? Cuando estoy compartiendo, tampoco para ayudar. Yo no quiero ayudar a nadie. Soltando, también me he liberado de esa carga de ayudar a los demás. Cada persona está en el punto evolutivo que le corresponde, y yo no soy nadie ni nada para interferir ese proceso conciencial. Y yo el don y talento lo pongo en práctica y comparto lo que tengo por dentro, no para ayudar, sino porque no puedo evitarlo. Con lo que ni alguien, yo el ejemplo que pongo, como decía Cristo Jesús, es que los dones y talentos no es la luz para ponerlo debajo de la cama, sino ponerlo encima de la mesa. Entonces, si al poner yo mi don y talento, porque me sale con entusiasmo encima de la mesa,
Allí hay alguien que me dice, Emilio, muchas gracias, porque quería leer un libro, estaba oscura y con tu luz puedo leer el libro. Bueno, yo no lo he hecho para que esa persona me lo agradezca ni para que lea el libro, yo lo he hecho porque no puedo evitarlo, porque me sale. Porque es tu naturaleza. Y si en este lado de la mesa hay una persona que lo que hace es volverse y me dice, oye, apaga esa luz, hombre, que estaba dormido y me ha despertado, que me están molestando. Yo ni quiero ayudar a ese, ni quiero molestar a este. De los dones y talentos hay que desplegarlos con naturalidad, porque nos salen de dentro. Y lo que yo barrunto, no porque sea un profeta, sino porque creo que en estos momentos he discernido bien lo que es la evolución conciencial aplicado a la humanidad de la que todos formamos parte. Lo que creo que he comprobado es que vamos caminando hacia una sociedad, aunque parezca increíble en estos momentos, a un modelo de sociedad donde va a haber un cambio de paradigmas enorme, y en la transición que vamos a vivir, no sé cuándo, pero que vamos a vivir, la sociedad se va a basar en el compartir los dones y talentos de cada uno. Yo hablo en estos momentos de una economía de los dones, porque sé que estamos caminando hacia una economía de los dones, una economía donde cada cual pone sobre la mesa aquello que le sale como don, y cada uno lo hace así, y por supuesto no hay jerarquías. Es un poco los bancos del tiempo, ¿no? Sí. Lo que se hace. Y también parece inevitable que hemos pasado de una época de competir a compartir ahora. Parece que hemos pasado de esa época de competición ahora para empezar a compartir. Es exactamente, es una forma preciosa, ¿no?, de sintetizar lo que yo antes intentaba transmitir, ¿no? Los dones y talentos se comparten. Los dones y talentos no están para guardarlo bajo la tierra. La famosa parábola de los talentos, ¿no?, de los evangelios cristianos, el que guarda el talento bajo tierra se lleva una bronca tremenda. No están para guardarlo, están para compartirlo. Y están para compartirlo sin necesidad de reconocimiento, ni de admiración, ni consentimiento de que estás ayudando a la gente. Eso es vanidad. Simplemente se comparte con naturalidad. Se comparten, sí. Y para llegar a este punto también observo que hay como una batalla en nuestro interior para aceptar primero los dones que están dentro de nosotros, y para exponerlos también, para darlos. Hay como una cierta batalla interior para reconocer esa luz que somos también. A mí me gusta decir que hay un libro antiguo ya, de Milan Kundera, que tiene como título La insoportable levedad del ser. A mí me gusta decir que no es la insoportable levedad del ser, es la insoportable levedad del ego. Sí, el ego es muy leve, pero muy insoportable, entre comillas, con el mayor cariño, porque ha sido un instrumento muy valioso. Pero al mismo tiempo imprescindible. Imprescindible, ¿no? Vamos, que la individualidad y todo lo que eso conlleva es un éxito de la evolución. Lo que ocurre es que la humanidad, yo creo que nos empezamos a dar cuenta que hoy se ha convertido ya en una limitación en nuestro proceso conciencial. Punto. Entonces, muy agradecido a la labor prestada, pero ahora ya nos queremos expansionar hacia horizontes que son distintos. Bueno, pues el ego, en su insoportable levedad, se da cuenta perfectamente que aquel ser humano que deteste sus dones y que centre su vida en vivir practicando esos dones, él como ego se diluye. Se diluye. Es una muerte. Y es una especie de muerte, efectivamente, y en su insoportable levedad hace que aquí empiecen a aparecer mil cosas, autolimitaciones mentales, miedo, multitud de inercias que impiden o dificulten el que te des cuenta de esos dones y los pongas sobre la mesa. De hecho, cuando estoy compartiendo en estas charlas, ¿no?, acerca de los dones y talentos, son muchas las personas que en los abrazos con los que terminamos las charlas, cuando estamos abrazados me dicen al oído, yo es que no sé cuáles son mis dones. Y es muy común. La respuesta sería búscalos en el silencio. Búscalo en ti mismo, claro, que es silencio. En ese trabajo. Hombre, yo como consejo complementario, aunque a mí no me gusta dar consejos, pero bueno, me aventuro a decirle, además de buscarlo en ti mismo o en ti misma, si por lo que sea no lo encuentra, pregúntale a los seres queridos, ¿no?, a las personas que te rodean, porque a veces te pueden ayudar, ¿no? Pero es curioso, Lourdes, tú lo has dicho muy bien, la dificultad que tiene mucha gente para localizar los dones y talentos, a veces por una falsa modestia, que es un factor limitante. Por la cantidad de autolimitaciones, de paradigmas, de clichés raros en los que nos hemos metido. Y si me permitís una cosa, que no es ni mucho menos de verdad una consideración machista, todo lo contrario, es consecuencia de mi mayor sensibilidad femenina cada vez más fuerte, del mayor despliegue de mi energía femenina. Me di cuenta que en las mujeres cuesta especialmente reconocer el talento.
no sé, ahí hay un algo que lo dificulta especialmente. Cuando los talentos que a mi interior me dice que atesoran ahora mismo la mujer son los más bonitos que tiene la humanidad. Son muy diversos, pero son preciosos y de una gran potencia, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es trascender a una sociedad donde la energía femenina va a ser muchísimo más potente. De ahí la importancia de que las mujeres en particular, todos, pero las mujeres en particular, por favor se den cuenta y se lancen, ¿no?, a desplegar sus dones y talentos. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué es lo que necesita de nosotros la creación? ¿Para qué hemos venido? ¿Para qué hemos encarnado en este planeta? ¿Para aprender qué exactamente? Esto es una pregunta, me preocupa, me lo pregunto a varias gente, cada uno da su versión. Mira, cuando estoy hablando, estamos compartiendo acerca de nuestra divinidad. La divinidad es lo que siempre nos han dicho los místicos de todas las épocas. Los místicos y místicas de todas las épocas y corrientes espirituales siempre nos han dicho que Dios no está allí, sino que Dios es también cada uno de nosotros. Y lo han dicho de mil formas. Y a mí me gusta mucho hablar de San Juan de la Cruz porque es mi místico favorito. Y San Juan de la Cruz hablaba con claridad de que en esta vida estamos aquí y es lo que él llamaba el mayor grado de perfección, es la transformación en Dios. Estamos aquí para tomar conciencia de nuestra divinidad y transformarnos en Dios. Por tanto, aquí, Silvia, no estamos para aprender. Vamos a ver que soy capaz de explicarme. Nuestra divinidad y nuestra espiritualidad, como hasta ahora ha necesitado la religión, hasta ahora la ha necesitado la religión en su multitud de manifestaciones, las religiones han hecho lo mejor que han podido y han jugado su papel. Hoy día ya no nos sirven para desplegar la espiritualidad en libertad que queremos desplegar. Bueno, pues esa espiritualidad que hasta ahora hemos vivido a través de sistemas de creencias nos ha hecho creer una serie de cosas que no son reales. Entonces, todo lo que sea sentimiento de que tenemos que hacer algo, de que tenemos que aprender algo, de que tenemos algún tipo de obligación, algún deber de, algún tener que, todo eso es invención de la mente. Todo eso no es real. Nuestro verdadero ser, lo que realmente somos, no debe de ni tiene que hacer absolutamente nada, tampoco tiene que aprender. Lo único que tenemos que hacer, y me remito a una canción preciosa, una de las primeras de Joan Manuel Serrat, es vivir para vivir, vivir para vivir, punto. Es que la vida no tiene más secretos, no hay que buscarle más los tres pies al gato. Estamos aquí para vivir, y vivir no es sobrevivir, vivir es gozar de la vida. Estamos aquí para disfrutar. Lo que estamos haciendo los seres humanos, dicho metafóricamente, es volver al paraíso. En el paraíso vivíamos y en el paraíso gozábamos de la vida. Y lo que estamos haciendo ahora es, en el recuerdo de lo que somos, no aprendiendo cosas, sino en el recuerdo de lo que somos, es un recuerdo. Lo que estamos haciendo es, dicho metafóricamente, volver al paraíso. Y lo que va a hacer la nueva humanidad en la nueva tierra, yo no tengo ninguna duda que es disfrutar. Disfrutar por fin de la vida, disfrutar de nosotros mismos, de nuestro encuentro entre seres humanos en simbiosis con la naturaleza, con el universo. Y eso es, lo que, es para lo que estamos aquí, vivir. Nos falta bastante para eso, porque de simbiosis con la naturaleza tenemos bien poco. Andamos cortitos todavía, sí, andamos cortitos, pero bueno, tú verás como la evolución, aunque a la mente no se percate, la evolución es rapidísima. La evolución es rapidísima. No llamo a un acto de fe, no llamo a un acto de fe, pero se llama la confianza en la vida. Cuando observamos la vida a través de los sentidos corpóreos mentales, que es lo que hacemos cuando nos identificamos con ese yo pequeñito, ¿no? Con ese yo que tiene su papel, pero que nosotros somos mucho más. Pues bien, cuando nos identificamos con ese yo físico, mental y emocional, solo vemos la vida a través de los sentidos corpóreos mentales. ¿Y qué ocurre cuando solo vemos la vida a través de los sentidos corpóreos mentales? ¿Os habéis percatado que en los sentidos corpóreos mentales no se dan cuenta de la velocidad en la que vivimos? Es decir, los sentidos corpóreos mentales no detectan que la Tierra está permanentemente así a una velocidad de miles de kilómetros hora. Pero es que además de estar permanente así, está dando permanentemente vuelta en torno al Sol, a otra velocidad escalofriante. Pero es que el Sol y todo el sistema planetario está moviéndose por la galaxia a una velocidad tremenda. Y la galaxia dentro del universo. ¿Nuestros sentidos corpóreos mentales se dan cuenta? No. Bueno, pues de la misma forma, nuestros sentidos corpóreos mentales no se dan cuenta de la evolución en la que está Joan, de la velocidad, de la evolución en la que está Lourdes, la evolución en la que está Silvia, la evolución en la que estoy yo, la evolución en la que estamos todos, la evolución en la que está la humanidad. No nos percatamos a través de los sentidos corpóreos mentales, pero cuando nos enchufamos al corazón
de verdad que yo a veces lloro, asombrado, cuando contemplo la evolución tan rápida en la que vivimos. Es constante y absoluta, completa. Nuestro yo, sin embargo, como utiliza solo los sentidos corpóreos mentales, se estanca, ve fotos fijas, se empeña además en que las cosas sean lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Oye, fluye, fluye. Si el invierno y la primavera es lo mismo, el invierno contiene ya la primavera, el invierno y la primavera son lo mismo, y hace falta además un invierno en condiciones para que después la primavera explote con toda fuerza. Entonces, lo que yo siento, Silvia, es que la evolución es velocísima, y que si fluimos, y yo creo que cada vez la humanidad está fluyendo más, lo que llamamos cambio, pero que no es cambio, es evolución, esa evolución se va a plasmar en un tiempo que a nuestra mente le va a sorprender. Y Emilio, en esta evolución que estamos inmersos ahora, ¿qué opinas tú del papel de nuestro cuerpo físico, de este instrumento? Porque también él se tiene que adecuar a esa vibración elevada que tenemos que estar sosteniendo en el día a día. ¿Y qué es lo que tú opinas sobre? Pues también hago una llamada a la tranquilidad. Efectivamente, a este instrumento, a este cuerpo físico, a este cuerpo mental, a este cuerpo energético, nuestra actitud no puede ser otra que de amor, de un gran amor. A mí me gusta comenzar las mañanas, antes de entrar en meditación, haciendo una conexión con mis 100 billones de células. Cada uno de nosotros tenemos 100 billones de células. Y yo sé que cada célula es una galaxia. No es que sea un ser vivo, es una galaxia. Tiene su núcleo, citoplasma, 100.000 genes. Y yo conecto con mis 100 billones de células y le agradezco el soporte que le están dando a mi experiencia espiritual. Se lo agradezco y estoy en comunión con ella. Y todo mi cuerpo físico y todo mi cuerpo mental. Por tanto, no se trata de decir, como tú tienes los días contados, no te he hecho caso. No, vamos a ver. Este instrumento es nuestro vehículo aquí. Y yo creo que cualquier persona que tenga coche, a su vehículo, lo cuida, ¿no? Lo lleva a revisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces más que el cuerpo. Incluso a veces más que el cuerpo, efectivamente. La ITV. Entonces, el cuerpo es una preciosidad. Insisto, el físico, el mental, el energético es una preciosidad. Y no se trata de despreciarlo para nada, al contrario. Yo soy de los que mi cuerpo, entre comillas, lo cuido mucho. Hago mucho ejercicio físico, que es muy importante. Me doy mucho amor a mí mismo, que es muy importante. Bien, dicho esto. Sí, porque la compasión comienza por uno mismo, ¿no? Tenemos que ser uno mismo. Tiene que ser, totalmente. Dicho esto, yo he sentido en la evolución, en mí y en los demás, de hecho lo estoy sintiendo ahora en los tres, estáis conmigo, cómo en nuestro proceso evolutivo, nuestro cuerpo se está adaptando a ese proceso evolutivo a través del ADN. Nuestro ADN, si utilizamos no solamente los sentidos corpóreos mentales, lo detectaríamos. Nuestro ADN se está destensando. En la medida en que vamos conectando con nuestra divinidad, en la medida en que vamos en nuestro proceso conciencial abriéndonos, curiosamente nuestro ADN se va destensando. Es muy bello, porque cuando vives en estrés, no se expande la conciencia y el ADN está como apretado. En el momento en el que se empieza a vivir de otra forma, a conectar con tu interior, con la quietud de la que antes hablábamos, curiosamente tu cuerpo reacciona con una mutación del ADN. Y la primera fase de la mutación es que el ADN se destensa. Algunos hablan de que las hebras se abren, algunos hablan de que aumenta el número de hebras. Lo primordial, y es el inicio del proceso, es que nuestro ADN se empieza a destensar. Y cuando se empieza a destensar, es como si hubiera una serie de capacidades que son genético-energéticas, que estaban ahí comprimidas y que empiezan a abrirse. Y eso empieza a llenar todo el cuerpo. Eso se nota en la piel, eso se nota en el brillo de la cara, y eso se nota, por supuesto, en la salud, en la energía con la que se vive en el día a día. De hecho, hay corrientes espirituales que lo que nos vaticina es que el ser humano el nuevo hombre y la nueva mujer no van a conocer la muerte. Pero curiosamente no conoceremos la muerte, es decir, ya no será necesario el tránsito en nuestro proceso conciencial y evolutivo, y ya el cuerpo no fallecerá. Y diremos, bueno, ¿cómo es posible que el cuerpo no fallezca? Por mucho que avance la medicina, ¿verdad? Bueno, pues no va a ser cuestión de medicina, va a ser nuestra mutación de ADN la que va a posibilitar que efectivamente, siendo seres humanos, sin cambiar de cuerpo, curiosamente, vivamos una serie de años, un número de años que ahora mismo es simplemente impensable. Y la base está en el ADN.
y la mutación del ADN ya la hemos comenzado. Se habla en algunos escritos de ADN terrestre, ADN celeste. ¿Tú haces alguna diferenciación? Pues sí y no, es decir, el ADN es uno, pero efectivamente dentro del ADN hay una parte que es lo que la ciencia denomina el genoma humano, el 4 o el 5% del ADN, que ahí es donde está toda la información, toda la base de datos y todos los programas, vamos, como si fueran programas informáticos, que están relacionados con nuestra parte físico-material. Hay otro componente en el ADN, el 95% de ese restante que se ha llamado chatarra. Ahí está toda la información álmica y todos los programas que están relacionados con la parte álmica. ¿Qué es eso? Vamos a ver, nuestra dimensión espiritual no es el alma. Nuestra dimensión espiritual es más que el alma. El alma es como si fuera otro vehículo que nuestra dimensión espiritual utiliza, no ya para vivir solamente en un plano concreto, en una experiencia concreta, sino multidimensionalmente. Es decir, la dimensión espiritual de nosotros cuatro, que es la misma y que es divinal, esa vibración pura y primigenia, para experienciar en la creación, utiliza el alma. El alma le permite vivir fuera del tiempo y del espacio, le permite vivir muchas experiencias, en muchas dimensiones, en eones de tiempo. Es decir, el primer vehículo en el que el espíritu, por utilizar la clasificación que hizo Pablo de Tarso, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, el primer vehículo que conduce el espíritu es el alma. Y ahora el alma es la que se va encarnando, con el espíritu dentro, es la que se va encarnando en cada plano concreto. Bueno, para encarnar en el plano humano tiene que entrar en un cuerpo físico, ¿no? Entonces el cuerpo físico mental es el vehículo en el que entra el alma, que a su vez es el vehículo pilotado por el espíritu. Pues todo eso está en el ADN. En el ADN, como antes comentábamos, está la información genética de la parte material, está toda la información álmica, está toda la información trascendente, a mí me gusta llamarlo la memoria trascendente. Toda la cadena de vidas que hemos desarrollado está ahí metida, toda la información está ahí, todas las experiencias están ahí. Y también, por supuesto, ahí está la parte de lo que es nuestra esencia divinal, también está en el ADN. Eso quizá no me atrevo a decirlo con seguridad y tampoco tiene demasiado interés, pero en cualquier caso en el ADN se nos dice que hay puentes de hidrógeno. Yo barrunto que la parte más ligada al espíritu de nuestro ADN tiene que ver con esos puentes de hidrógeno, pero en fin, solamente barruntando, pero desde luego en nuestro ADN están todos esos componentes. Es uno, pero están todos esos componentes. Pero estás hablando de este despliegue de ADN de forma totalmente espontánea, por la parte del proceso evolutivo. ¿Lo podemos provocar nosotros a voluntad, de alguna manera? Sí. Más que provocarlo, no sería acelerarlo, porque como has dicho antes, es un proceso, el cambio del ADN es un proceso que se está dando, pero a través de estas meditaciones que decías antes, de estos espacios de quietud, de este trabajo conciencial, podemos hacer que esto se acelere. Sí, mira, lo he compartido en más de una entrevista y charla, sobre todo para quitar miedos, pero es que va al hilo de lo que estamos ahora compartiendo. Y va de narices quitar miedos ahora mismo. Va de narices. Es perfecto. Hay personas que me comentan en silencio, siento que mi cuerpo empieza como a rebotar, a vibrar, pero mucho. Dice, tengo miedo. Estamos en proceso de meditación, de silencio. Es frecuente, cada vez más, de que sintamos un hormigueo y que en momentos concretos ese hormigueo se traslade a un sentimiento de que efectivamente nuestros músculos, nuestro cuerpo empieza como a moverse, como a vibrar. Eso, por supuesto, no hay que tener ningún miedo, eso es una manifestación consciente de que nuestro ADN se está destensando, y esa destensión es la que nos provoca esa cadena de reacciones que sentimos como una vibración, como un cosquilleo o como un movimiento. Bueno, pues Silvia, desde la meditación, desde el silencio, tú puedes conectar con el ADN y conscientemente apoyar, impulsar, favorecer que fluya, ¿no?, esa destensión, de la misma forma que yo estoy convencido que un ser humano puede sanarse. No tengo ninguna duda, podríamos sanarnos conectando con nuestra célula, conectando con nuestro cuerpo. Yo no soy capaz de hacerlo, pero sé que es posible que lo hagamos y sé que hay seres humanos que lo hacen. De la misma forma estoy absolutamente convencido que podemos conectar con nuestro ADN, porque es nuestro, es nosotros mismos, y a partir de ahí impulsarlo,
que hacerlo fluir en ese proceso de distinción. Sí, efectivamente. Y una cosa que he comentado muchas veces, hay gente que me comenta, oye, es que me encuentro mal, tengo dolor de cabeza, y una de las cosas que se habla es que la gente no corra al médico, que estos dolores de cabeza que a veces podemos coger ahora, estos malestares físicos, pues tienen que ver con este cambio, ¿no? Que dejen pasar unos días, siempre cuando la cosa no sea extremadamente grave, porque el cuerpo necesita adaptarse, entonces es normal que estos dolores aparezcan, ¿no? Sí. En el texto sobre Dios hay una parte, no sé si es en el capítulo de la evolución precisamente, donde yo hablo del proceso de descomprensión. Cuando lo hemos vivido, no lo hemos vivido, pero todos sabemos que si estás debajo del agua, en profundidad, cuando vuelves a la superficie, pasas por un proceso de descomprensión. Lo que dice Joan va en ese sentido, es decir, los seres humanos tenemos que ser conscientes de que el planeta Tierra está en constante evolución, nosotros también, pero el planeta Tierra en su constante evolución ha vivido recientemente y ahora está asentándose, ha vivido una mutación en la franja vibracional. Me explico. Llamamos, por ejemplo, frecuencia modulada a una banda de radio que va desde el 87, creo que es, al 107.9. Me puedo equivocar en los números. Yo escucho el 93.7, que en Sevilla es radio clásica, no escucho otra cosa. Pero en fin, es del 87, vamos a suponer que al 107.9. Bueno, pues la Madre Tierra, como nos muestra la resonancia Schumann, ha ido mutando su nivel vibracional. Dentro de la misma banda vibracional, que es lo que llamamos de tercera dimensión, a mí me gusta llamarlo do, re, mi, me gusta llamarlo la banda vibracional mi, el planeta Tierra ha ido evolucionando. Ha llegado al 107.9 posiblemente el verano del año pasado y a finales del año pasado ha entrado en el 108. Cuando entras en el 108 significa que ya has abandonado esta franja, ya te sales de lo que nosotros llamaríamos aquí la frecuencia modulada, ya abandonas esta franja y empiezas a vibrar en una franja distinta, que es lo que llamamos cuarta dimensión, o es lo que yo llamo fa, do, re, mi, fa, empieza a vibrar en clave de fa. Dicho de forma coloquial, fa, vamos a suponer que va de 108 a 140. Bueno, pues la Madre Tierra ya ha entrado en esta banda, pero claro, ha entrado en 108. Ahora, dicho también de forma no rigurosa, vamos a suponer que está en 109, ¿no? Ahora en septiembre del año, o en 110, en septiembre del año 2013. La Madre Tierra ha entrado ya en la nueva banda vibracional y empieza ya a recorrer trechos dentro de esa banda. El año 2013 es muy importante en ese sentido, porque es el año en el que la Madre Tierra va a empezar ella misma a vivir, a adaptarse y a aterrizar en su nueva banda vibracional. Ya ha dejado la FM, ahora está en otra banda vibracional distinta. Pero claro, la Madre Tierra somos todos a la vez. Nosotros cuatro somos la Madre Tierra. El planeta no nos pertenece, nosotros pertenecemos al planeta, a la Madre Tierra. Entonces nosotros estamos viviendo ese proceso también. Y eso, la forma que en el texto Dios yo describo, es como una descomprensión. Estamos en un momento de descomprensión y efectivamente hay muchas personas muy sensibles, son las personas más sensibles de hecho, las personas que en sus dones y talentos tienen una mayor sensibilidad, que están sintiendo pues dolores de cabeza, un cierto aturdimiento. Todos estamos sintiendo, uno más de otro, pero todos estamos sintiendo otra consecuencia, ¿no?, de esa nueva franja vibracional en la que está la Madre que a todos nos acoge, la Madre Tierra, que es por ejemplo la aceleración del tiempo. En la nueva banda de vibración, un segundo sigue siendo un segundo, y un minuto sigue teniendo 60 segundos, y una hora sigue teniendo 60 minutos. Pero la percepción conciencial es distinta. Sí. Y eso lo estamos viviendo todos, ¿no? Eso forma parte, ¿no?, del proceso en el que estamos. Dentro de, entre comillas, un tiempo, nos habremos acostumbrado a esa nueva percepción del tiempo. Pero ahora mismo, la sensación que yo tengo, yo lo comento con mis compañeros de trabajo, digo, yo tengo la sensación de que ya es viernes. Y me dicen, oye, qué suerte, porque lo peor sería que tuviera la sensación de que ya es lunes. Pero es verdad, yo comienzo a trabajar el lunes y antes que me di cuenta ya es viernes. Digo, hombre, pero ya es viernes. Y me dicen, mira, lo malo sería que te percataras de que ya es lunes, ¿no? O sea, yo tengo un amigo mío que todo con mucha rapidez. Que dice, tengo la sensación de que me paso el día poniéndome y quitándome los calcetines, de que no tengo tiempo de nada, ¿no? O sea, pasa tan rápido el tiempo, la percepción que dices tú es tan palpable. Y ojo, no es que el segundo sea más rápido, el segundo sigue siendo un segundo, pero la percepción conciencial
frecuencial ha variado, como consecuencia de que la banda frecuencial en la que estamos ha variado también. Yo te quería preguntar, no sé si tenemos mucho más tiempo. Unos 15 minutos creo, Martín, unos 15 minutos, ¿eh? 15 minutos, más o menos. Sí, 15 minutos. Es importante ir aumentando nuestro estado de conciencia, ¿no? Consciencial, que dices, porque ese estado de conciencia que tenemos en el momento de partir, de trascender, de dejar esta vida, es el que tenemos, ¿no? El que nos vamos. A mí me gustaría saber si es posible hasta los últimos 5 minutos de vida poder aumentar ese estado, incluso, por lo visto, se puede hacer grandes saltos cuánticos, por así decirlo. O sea, hemos de trabajar hasta los últimos 5 minutos de vida. Fluir, trabajando, perdón, trabajando. Bueno, es que yo he de cambiar muchas cosas. Ya lo estás viendo, que yo tengo que trabajar muchas Fluir, cosas. Hay que fluir. Sí. Mira, tú has puesto sobre la mesa un tema que es muy importante. Nuestra dimensión espiritual, encarnada en un alma, y el alma encarnada en un cuerpo físico, en este plano humano no vive una vida física, sino que nuestra alma, ese vehículo que es el alma, cuando nuestro cuerpo físico, deje de funcionar, encarna en otro cuerpo físico. La experiencia en el plano humano de nuestras dimensiones espirituales es una cadena de vidas físicas. Bien, cuando nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión álmica abandonan el cuerpo físico, es un poquito antes, segundos antes, o minutos antes, de que el cuerpo físico fallezca. Nuestra dimensión espiritual y álmica y nuestra conciencia a ello ligada no siente nunca el estertor de la muerte. Antes empezamos a abandonar el cuerpo. Es por eso por lo que a veces hay personas que vuelven de su dimensión, por las razones que sea, vuelven y se hablan de experiencias cercanas a la muerte. Si el cuerpo hubiera fallecido, no es posible ya el retorno. Entonces salimos antes de que nuestro cuerpo físico haya, entre comillas, fallecido. Y abandonamos el cuerpo físico exactamente con el mismo estado de conciencia que teníamos con el cuerpo físico. Entendiendo por estado de conciencia la forma de ver la vida, de contemplar el tránsito que el ser humano denomina muerte, de ver las cosas, de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, de ver lo divino. Ese estado de conciencia se mantiene tal cual. Eso significa que vamos a seguir viendo todo según el estado de conciencia que hemos tenido antes, el segundo antes de abandonar el cuerpo. Y efectivamente, como tú has señalado, nuestro proceso evolutivo puede fluir y puede expansionarse hasta el último segundo. Las religiones, en su formato, y hay que entender que ha sido en su formato, no han intentado explicar esto a su manera, porque no han tenido otro remedio que explicarlo de algún modo adaptado a la conciencia egocéntrica que la humanidad hasta ahora ha tenido, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica se dice que tú te puedes arrepentir de los pecados hasta el último momento y que puedes salvarte, en terminología católica, por ejemplo, si confiesas tus pecados al sacerdote, en la extremaunción o lo que sea, en el último momento, que toda tu vida puede haber sido X, pero si tú al final te confiesas, te arrepientes en terminología religiosa y pides perdón, vas al cielo, aunque haya sido un ser malvadísimo durante 90 años, y en el último segundo tú haces ese acto de arrepentimiento, te confiesas y el sacerdote te da la bendición, tú vas al cielo. Esto es una forma religiosa metafórica de expresar lo que tú antes decías, es decir, nuestro fluir conciencial, cuando se va acercando el momento del tránsito, todos sentimos la llegada del tránsito, todos, incluso un accidente de tráfico. La persona que muere en un accidente de tráfico, que realiza el tránsito a partir de un accidente de tráfico, que es una cosa repentina, comparto desde el corazón que seguro que antes, días, semanas o incluso meses, ha empezado a sentir que algo iba a suceder. Una inquietud interna. Eso se siente. Y cuando eso se empieza a sentir, yo he conocido a personas, algunas personas muy queridas para mí, que en los últimos días de su existencia en este plano físico, con su cuerpo físico tal como lo hemos conocido, ha evolucionado con una rapidez trepidante e incluso ha empezado a tener percepciones a través del corazón, a través de la intuición, a través de la inspiración. Ha empezado a percatarse de la presencia de otras dimensiones espirituales estando todavía en el plano físico vivo, ¿no? Es decir, que por tanto sí, fluyendo hasta el último momento, nuestra evolución puede expandirse de una forma tremenda. Y si hay alguna pregunta por ahí, si nos hacen una pregunta, nos hacen nosotros mismos una pregunta en ese estado de conciencia cuando nos vamos,
seguramente debe ser no cuánto hemos hecho o trabajado aquí, sino cuánto hemos amado, ¿no? Yo creo que hay personas que piensan que, bueno, el hacer muchas cosas, el dar mucho, que es muy importante, ¿no? Pero desde dónde se da, cómo se hacen las cosas, la actitud con la que tú estás entregando algo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? El cariño que depositas, el amor que depositas en todo lo que haces. El amor. La clave es el amor, sin ningún tipo de duda. Y hablando de amor y a propósito también de lo que acabas de comentar, permíteme el siguiente apunte. Lo compartíamos ayer. Hay una frase dicha ni más ni menos que por Cristo Jesús, que yo hago absolutamente mía. Ama al prójimo como a ti mismo. Fijaros que por motivo del aferramiento a una conciencia egocéntrica, debido a la insoportable levedad del ego, esa frase la hemos cortado por la mitad. Y no hemos quedado solo con lo primero, ama al prójimo. Cristo Jesús no dijo ama al prójimo, dijo ama al prójimo como a ti mismo. Y no hace falta ser un lingüista avezado como para comprender que esa frase, lo primero, queda condicionado por lo segundo. Ama al prójimo como a ti mismo. Eso significa que cuando te amas cero patatero, cero cartón, al prójimo lo amas cero. Curiosamente el ego te dice lo contrario. El ego te dice que en un acto de voluntarismo, olvídate de ti, ama a la gente, ama al prójimo y te despreocupa de ese amor a ti mismo. Bueno, eso es un acto de puro voluntarismo, algo totalmente mental. Y eso, con todo el respeto a todo el mundo, eso no es amar al prójimo, eso es vanidad. Eso es solo vanidad. La frase completa, insisto, es ama al prójimo como a ti mismo. Por tanto, lo primero es amarte a ti mismo. Cuando te ames a ti mismo 100, podrás amar 100 al prójimo. Ahora bien, ¿qué significa amarse a uno mismo? Ahí viene otra vez nuestro ego y te dice, no, amarse a uno mismo es que es muy egoísta. Es que eso es un acto de soberbia, ¿no? Amarse a uno mismo es conocerse a uno mismo, es aceptarse a uno mismo, es conectar con lo que uno mismo es, y eso es el mayor acto de humildad que un ser humano puede realizar. Porque cuando se ama uno a uno mismo, significa que empieza a conectar con su divinidad. Y en ese punto os traigo a colación una frase de un místico sufí del siglo IX, Al-Halal, que dijo: Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Yo soy Dios Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo que aparece en la frase, entre comillas, es ese yo material, ese yo emocional, ese yo físico. Bien, para conectar con tu divinidad no puedes identificarte exclusivamente con ese yo. Es lo que hemos hablado, ese yo tiene su funcionalidad, pero tú no eres eso, tú eres mucho más que eso. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando dejo de identificarme en exclusiva con ese yo, entre comillas. Y para cesar de ser yo, hace falta mucha humildad. ¿Mucho, perdón? Humildad, hace falta mucha humildad. Eso es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo es cesar de ser yo. No porque ese yo no tenga importancia, pero ponerlo en su sitio. Tiene la importancia que tiene, pero yo no soy ese yo. Yo soy mucho más que ese yo. Y a partir de ahí se produce, vamos a decirlo así, el retorno al hogar. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando el yo me da una función vehicular, instrumental, pero yo sé que soy mucho más que eso. Entonces uno se ama a sí mismo. Uno, fíjate, los primeros padres de la Iglesia, como San Basilio, decían que entonces se endiosa. A mí una palabra que me encanta. Claro, endiosamiento está muy mal visto, es soberbia, ¿qué va? Una persona que se endiosa es la persona que ha llegado al mayor grado de humildad. San Juan de la Cruz se endiosó, comprendió perfectamente la amada en el amado transformada. Y él dice muy bien al final de su celebérrimo poema La noche oscura: cesó todo y dejéme. Cesó todo y dejéme, dejando en mi cuidado el del yo, no, entre comillas, entre las azucenas olvidado, es la manifestación más esplendorosa de alguien que ha conectado con su divinidad, que ha hecho el camino completo. Dios es yo y yo soy Dios, ha hecho el camino completo. Y a partir de ahí se está amando muchísimo a sí mismo, porque se está endiosando. Se ama tanto que se endiosa, pero ese endiosamiento es humildad. Y desde luego cuando una persona hace eso, esa persona se convierte, se transforma en amor puro, que es la divinidad, que es amor. Dios es amor, no se puede calificar de otra manera. Y a partir de ese momento, inevitablemente amas al prójimo.
pero no como un acto mental, no como un acto volitivo. Tengo que amar al prójimo. No, es que no tienes otro remedio, porque has conectado con lo que eres, porque has desplegado el amor que eres, y todo en tu vida se transforma en amor. Hay unas frases que dicen que dice, cuando amas al universo, dice, ¿de dónde viene el amor? Cuando amas a tu familia, cuando amas a tus hijos, ¿de dónde viene tu amor? Dice, el amor viene de tu interior. Dice, ahora pregúntate, ¿por qué hay tan poco amor en tu vida? Bonita. Muy bello. Es toda una encrucijada vital. Yo, bueno, quería hacerte un pequeño test, bueno, parecerá un poquito largo, pero bueno, un test que me gustaría. Te tengo que pedir un esfuerzo de síntesis, porque la idea es para que contestes lo primero, ¿no? Que te venga a la cabeza. No importa que sea un disparate enorme. Unos 10 minutos más o menos. Nos dejan 10 minutos, o sea que... Muy bien. ¿Qué es para ti ser feliz? Y si eres feliz ahora, del 1 al 10, una escala del 1 al 10, ¿qué me dirías? La felicidad es mi estado natural, 10. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? No existe ni el éxito ni el fracaso, no hay errores. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida y qué merece la pena en la vida? Endiosarse. ¿Hay un encaje perfecto en cada condición para cada una de las almas que están aquí? Encaje, propósito de vida, dile como quieras. Vivir para vivir. Vivir para vivir. ¿Qué opinión te merece la gente que quiere salir de la vida a través del suicidio? El mayor respeto. Completo, absoluto. Tengo amigos que han elegido ese camino. El mayor respeto. ¿Qué es lo máximo que has hecho por amor? Amar. Bueno, esta más o menos se ha contestado. ¿A qué temes más, al dolor o a la muerte? A nada. ¿La injusticia la hacemos nosotros? La creamos nosotros. Es un acto de creación humana. ¿Sabemos ya para qué se vive? El ya no. La humanidad todavía no. Pero bueno, vamos evolucionando rápidamente. Esta ya me la has contestado. El amor es el motor del mundo, obviamente. Es el mundo. Es el mundo. ¿La espiritualidad consiste en buscar sentido de la existencia? ¿O cuál sería tu definición de espiritualidad más bien? Libertad, plena. Libertad. Plena. ¿Es importante para realizarnos como seres dedicar un tiempo diario de silencio y trabajo interior? Antes con Joan lo hemos hablado ampliamente. Sí, pero no como obligación. No como obligación. Que fluya. Que fluya. No trabajo, que fluya. Ya está bien de obligaciones, de carga, de lastre, de culpa, de errores, ya está bien. Muy bien. Hemos entrado en una época de voluntad y compromiso. Con Lourdes lo sí, es una bonita forma de expresarlo. ¿Sí? ¿Qué le dirías a las personas que por avatares de la vida, por la crisis que estamos viviendo, pueden tener una actitud no solo de pesar y desánimos y resignación, sino también de cinismo y de pesimismo? ¿Qué consejo? Que acepten la experiencia y confíen en la vida. Que acepten la experiencia y confíen en la vida. ¿La fuerza interior va necesariamente ligada a la dimensión espiritual, a nuestro nivel de dimensión espiritual? ¿O puede haber personas que sin tener ese estado de conciencia más elevado, por amor a alguien o una causa, pueden conseguir esa misma fuerza? Tal vez es lo mismo, ¿no? Si no tienen, es que lo mismo estoy contestando yo creo que es lo mismo, sí, efectivamente. Es ha expresado lo mismo de dos formas distintas. Sí, sí. Un lema para el ser humano del futuro. Que no me repita. Libertad, vivir para vivir. Que no puedo decir otra cosa, lo tengo así de claro y lo que resuelve. Libertad, vivir para vivir. No hay más lema. ¿Qué es para ti el milagro? La vida. Íntegra, en todas sus manifestaciones. Incluso neutra, como dices a veces, ¿no? No, las experiencias son neutras. Las experiencias no tienen color. ¿Qué valores te han impactado más? Y estamos acabando, ¿eh? ¿Qué valores te han impactado más en otros seres humanos? Todo lo que está ligado al entusiasmo, en todas sus manifestaciones. ¿Hay alguien que te haya influido especialmente en tu vida? ¿Te refieres a una persona? Sí. Hombre, me imagino que has conocido, que no hayas conocido. O sea, que muchas personas han influido mucho en mi vida, muchas personas. O sea, la nómina sería muy larga, por supuesto que sí. Muchas personas. Bueno, antes hemos hablado, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, no sé si... Claro, desde el punto de vista, vamos a decirle de más profundidad espiritual, Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz. ¿El libro que más te ha impactado en tu vida o que más...? Por motivos muy personales, el Kybalión. En un momento concreto fue fundamental. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Si realmente es mejor dar que recibir.
porque la espiritualidad y la divinidad que somos es restar, no es sumar. Toda nuestra inclinación natural es a restar, no a sumar. Y por tanto, cuando uno da, está restando. Cuando uno recibe, está sumando. Entonces nuestra divinidad se da en el amor, permanentemente en el amor. ¿El reto es humanizar a la humanidad? No hay retos. Pero aunque me extiendo un poquito, sí es importante lo que has comentado en el sentido siguiente. ¿Me puedo extender un 30 segundos? Sí, lo estás haciendo fabuloso además, muy bien. Yo me encuentro con personas que se acercan en un contexto de espiritualidad y lo que yo denoto es que en su proceso lo que tienen que hacer es humanizarse. Para mí la humanización es un proceso previo, como si fuera una serie de fases, es previa a la conexión con la espiritualidad y a vivir la espiritualidad. Y a veces hay personas que quieren dar un salto hacia la espiritualidad sin haberse humanizado. Y primero hay que humanizarse. Cuando la espiritualidad se alcanza, uno logra un estado, y ya me callo, que el diccionario, cogiendo una palabra oriental, llama ataraxia, que es la imperturbabilidad, la serenidad absoluta. Bueno, pues la humanización previa nos enseña la compasión. De modo y manera que cuando alcanza esa ataraxia, es una ataraxia compasiva, no es una ataraxia fría, distante, no es una serenidad que pasa, sino absolutamente comprometida y compasiva. Y eso te lo aporta la humanización, como paso previo a la espiritualidad. Entonces la ataraxia o ataraxia compasiva es humanización y espiritualidad, pero tienen sus fases. Primero humanizarse y después ya expandirse espiritualmente. Quizá tú, Lourdes, como terapeuta, sabes que muchas personas te plantean. Sí, además la terapia que yo hago es una terapia psicocorporal, con lo cual yo hago servir el vehículo. Y lo que me doy cuenta es que a veces hay personas que acuden a la consulta queriendo dar ese salto evolutivo y están, yo les llamo que están desenraizadas. Entonces es difícil acoger ese cambio que se les pone delante si el cuerpo no está dispuesto a acoger eso. Entonces hay como una especie de, entre comillas, espiritualidad que está en el aire, pero que no está concretada, no está enraizada. Entonces yo a eso le llamo volver a lo humano antes que a lo divino. Y es eso que para mí la pregunta final de Silvia es importante, y gracias por tu respuesta, porque realmente antes de ser divinos hay que ser humanos, porque estamos aquí. Hay que quererse, hay que aprender a quererse. Obviamente, sí. Muchas gracias, Emilio. No sé si Joan... Gracias, un placer. Bueno, lo único que me gustaría comentar antes de acabar es que hemos improvisado esto. Hemos sentido que teníamos que hacerlo de esta manera. Menos el último test. Y creo que ha quedado una cosa muy bonita y que puede ayudar a mucha gente. Así lo hemos sentido desde el corazón y así lo hemos hecho. Muchas gracias, Lourdes, gracias, Silvia, gracias, Emilio, gracias, Joan. Gracias, Joan. Por primero todo. Tenemos que querernos y tenemos que aprender a querernos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y gracias al servicio técnico que está por ahí detrás también, de las cámaras y todo lo que ha hecho posible. Y a Martín, con quien hablaremos en otra ocasión para que nos cuente cómo ha ido este día. Y ahora nos vamos pues ya a comer algo y nos vamos al auditorio AXA esta tarde, donde vamos a escuchar a Emilio. Vamos a grabarlo. Hay un montón de gente esperándote. Hay un montón de gente esperando. Oye, Emilio, tú siempre acabas abrazando a la gente. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Que hay 640 personas. 640 personas. Mira, yo le comentaba a Martín que mira, para que, no sé, a lo mejor decir, durante media hora vamos a abrazarnos, media hora, ¿no? Y lo que dé tiempo, no sé, porque efectivamente con tantas personas... ¿Para ti va a ser una experiencia nueva? Pero hay que dejarse fluir, mira. Totalmente. No sé si estamos ya fuera de onda o no, pero comparto lo siguiente. El día 15 de septiembre participé en un encuentro en Madrid por la mañana, el domingo, era domingo por la mañana, de 11 a 14 horas, que fue el octavo Contigo Somos Más Paz, que la Fundación Ananda realiza todos los años, una cosa preciosa, para financiar el proyecto solidario de Colores de Calcuta. Entonces, bueno, yo tuve una intervención en ese acto y lógicamente me quedé hasta el final.
El acto, yo tenía el AVE de vuelta a Sevilla en billete económico y por tanto cerrado, sin derecho a reembolso, a las 3 de la tarde, que yo había calculado que era tiempo más que suficiente porque en principio terminábamos a la 1:30, 1:30, 2 menos 20. Bueno, claro, cuando finaliza, ya estamos saliendo, 2 abrazos. Y efectivamente, a mí me encanta dar abrazos, corresponder a las personas que me quieren abrazar. Y aquello se dilataba, y se dilataba. Y hubo un momento determinado en el que digo, no cojo el AVE. Bueno, pues lo asumí. No coge el AVE, pues no coge el AVE, ¿qué se va a hacer? Querrá la providencia por lo que sea que esté una hora más, o yo que sé, en Madrid. Fue salir del Teatro Nuevo Apolo en la Plaza Tirso de Molina, de verdad serían las 3 menos 17, vamos, imposible que ya llegaran. Pero en ese momento un taxi se para, se baja una señora y entonces yo entro en el taxi. Y digo, mire, son las 3 menos 17. ¿Usted cree que puedo estar? Atocha está muy cerca, ¿no? Que yo puedo estar pero claro, te dan 2 o 3 minutos antes para hacer el embarque. Podemos estar en Atocha. Dice, en otra ocasión le diría que no. Pero es que hoy llega la Vuelta Ciclista a Madrid. Y está todo cortado, con lo que los coches que nos hemos quedado aquí no hay tráfico ninguno. Y efectivamente bajamos por Atocha y me sobraron 6 minutos. ¡Qué bueno! La verdad es que es muy bonito cuando se aprenden a dejar fluir las cosas, cómo se van encajando las piezas en tu vida. Y hay que perder ese miedo que hablábamos antes, que tanto nos limita y que nos pone límites, que no nos deja actuar y que no nos deja hacer nada. Hay que dejar fluir la vida y dejar que las cosas vengan. Hay una sorpresa contigo. Tú has explicado esto, yo podría explicar muchas más anécdotas que nos están pasando, seguro que ellas también. Y ya para acabar me gustaría que nos hablaras de este libro que has escrito, porque ayer explicaste una cosa que creo que la gente debe saberlo, ¿no? Que es este libro que has escrito, que es Dios, de Emilio Carrillo. ¿Qué pasa con el dinero que vas a recaudar de este libro? Bueno, afortunadamente, digo afortunadamente porque a mí el dinero no me importa en absoluto, las ganancias fundamentales de cuando se vende un libro, vosotros lo sabéis, es para la editorial. Entonces la editorial Nous tiene un proyecto ahora mismo en marcha que es una preciosidad, que es un centro de acogida, un centro de acogimiento y de silencio, abierto a todo el mundo, muy cerca del monasterio de Samos, en la localidad gallega de Ocouso, donde todo el dinero que la editorial consiga va a financiar la reconstrucción de ese sitio para poner en marcha la casa de acogida. Es una preciosidad por parte de Javier León, el editor, y todo lo que la editorial vaya a conseguir por el libro va a ese proyecto. Y lo que me corresponde a mí, que es el famoso 10% de los derechos de autor, va a una fundación andaluza para un programa de cooperación social. Ni Javier ni yo creemos en el dinero, creemos que el dinero es una energía y es una energía que movemos. Entonces lo que cojamos con la mano izquierda se va a movilizar con la mano derecha. Fantástico, Emilio. Pues si os parece bien, lo dejamos aquí y bueno, ya estamos a por ello. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. A la próxima, que sea muy pronto. Sí.